Muy buenos días, compañeros y profesora. Como os comentaba ayer, aunque no voy a poder estar con vosotros físicamente durante un par de semanas, la verdad es que sí me apetecía seguir participando en nuestras clases y por eso voy a exponer el modelo de Bowen, que es el modelo intergeneracional. Ayer pude comprobar que Bowen no disfrutó de una gran aceptación entre los compañeros de clase. De hecho, incluso sentí que había cierta resistencia a trabajar su modelo, y esa fue una de las principales razones que me animó a hacerlo yo. Además, Bowen es uno de los principales pioneros en terapia de familia y a mí su modelo me parece muy interesante. Como vimos cuando estudiamos análisis transaccional, el modo en el que concebimos la vida, nos concebimos a nosotros mismos y por lo tanto nuestros comportamientos, está determinado en cierta medida por unos guiones de vida que establecemos desde la niñez a partir de las relaciones con las figuras significativas de nuestro entorno, principalmente con nuestros padres. Como cabría esperar, esos guiones de vida que nos transmiten nuestros padres van a ser muy similares a los que heredaron de nuestros abuelos. Por lo tanto, aquí vemos que nuestras conductas, tanto las normales como sobre todo las problemáticas, responden a una serie de dinámicas psicológicas que vienen transmitiéndose generación tras generación. Y esto es precisamente lo que sostiene el modelo intergeneracional, donde como máximos exponentes encontramos a Murray Bowen y a Ivan Vostormenjinac. En la exposición de hoy nos vamos a centrar únicamente en los elementos del modelo intergeneracional que corresponden a Bowen. Vamos a iniciar esta exposición ofreciendo algunos datos biográficos. Después veremos los conceptos básicos del modelo de Bowen para pasar a explicar los principales aspectos del proceso terapéutico desde el modelo intergeneracional. Para finalizar, proyectaremos unas escenas rescatadas de distintos capítulos de la serie Trátame Bien, donde se refleja la importancia del modelo intergeneracional tanto en terapia de pareja como en terapia individual. Así que vamos allá. Murray Bowen nace en el año 1913 en Tennessee, siendo el mayor de 5 hermanos, y muere en el 1990. Era médico y trabajando como tal en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial es cuando comienza a orientarse hacia la psiquiatría. Se desarrolló en este campo en un principio en la clínica Menninger y posteriormente en el Instituto Nacional de Salud Mental. Bowen es mundialmente conocido por sus investigaciones sobre las causas de la esquizofrenia, donde comenzó trabajando con esquizofrénicos y sus madres, guiado por la hipótesis del vínculo disfuncional que se generaría entre la madre esquizofrenógena y el hijo, y posteriormente amplía esta visión diádica, incluyendo también al padre y a los hermanos, en esas dinámicas disfuncionales que podrían estar relacionadas con la etiología de la esquizofrenia. El principio fundamental del modelo de Bowen, como comentaba ahora en la introducción, es que las dificultades que tenemos en el presente, no solamente las individuales, sino también las de pareja y las de familia, sobre todo aquellas que se dan de una forma más recurrente, responden a patrones relacionales disfuncionales que se perpetúan desde la familia de origen e incluso desde generaciones anteriores. Conflictos o asuntos no resueltos, como puede ser el rencor de un hijo hacia un padre demasiado estricto, la ruptura radical de esta relación o un duelo no elaborado, persisten incluso cuando el individuo se independiza y crea su propia familia. Y por lo tanto, estos asuntos no resueltos van a condicionar tanto los vínculos que establezca este individuo como su nivel de funcionamiento en las distintas esferas vitales. Entonces, lógicamente, para lograr el cambio desde este modelo, tenemos que ir más allá del individuo y más allá del momento presente. Tenemos que
centrarnos sobre todo en la comprensión y la actuación sobre esas poderosas fuerzas familiares que se remontan generaciones atrás. Un elemento clave en el modelo de Bowen es la diferenciación del self. Bowen entiende la familia como un sistema emocional en el que existe una relación de interdependencia entre los miembros, es decir, cada uno de ellos se va a ver influenciado por los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos de los demás. Y esta influencia puede llegar a ser tan intensa que Bowen menciona que en ocasiones pareciera que viven todos bajo la misma piel emocional. Si bien es cierto que es importante e incluso necesario que se cree este sistema, ya que da sentido de pertenencia a los miembros, también es necesario que se logre el equilibrio entre dos fuerzas vitales básicas dentro del sistema familiar, que son la fuerza de individualidad y la fuerza de conexión con el otro. Cuando estas fuerzas están en equilibrio, el resultado son relaciones en las que podemos mantener nuestro sentido de individualidad a la vez que permanecemos emocionalmente o físicamente cercanos a nuestra familia de una forma saludable. Por el contrario, si tenemos que renunciar a nuestra individualidad para poder seguir unidos, o tenemos que cortar radicalmente los vínculos emocionales para poder disfrutar de nuestra independencia, estamos en una situación de fusión o baja diferenciación del self, como la nombra Bowen. Una persona diferenciada va a ser una persona emocionalmente estable, que va a poder estar próxima a las demás sin tener que renunciar a su identidad ni a su individualidad. Va a ser firme y segura de sus convicciones y sus creencias, a la vez que flexible y respetuosa con las convicciones y las creencias de los demás. Va a ser capaz de llevar a cabo sus proyectos vitales, se va a adaptar con facilidad a los cambios, va a poder disfrutar de una forma saludable de su autonomía sin buscar vínculos de dependencia. En definitiva, va a ser una persona con una buena salud psicoemocional. Por otro lado, las personas con un bajo nivel de diferenciación van a ser personas muy reactivas emocionalmente, sobre todo a los dictados de los miembros de la familia, a los que van a reaccionar o bien adaptándose desde la sumisión o bien rebelándose desde el rencor. Van a tener poca capacidad para pensar con claridad, van a actuar de forma impulsiva, movidos por la ansiedad, o bien van a adoptar una postura de excesiva racionalización, con mucha dificultad para ponerse en contacto con sus emociones y con las emociones ajenas. Van a ser poco responsables de sí mismas, muy dependientes de la familia, y en la vida adulta también van a buscar vínculos de dependencia, tanto en la pareja como en el núcleo familiar, con los hijos. Vamos, que van a ser personas muy inestables que en el caso más extremo pueden desarrollar un trastorno psicótico. Como hemos visto, el bajo nivel de diferenciación genera serias dificultades en las relaciones interpersonales que pueden manifestarse en diversos ámbitos de la vida familiar. En los conflictos en las parejas donde ambos cónyuges tienen un bajo nivel de diferenciación, en los momentos de tensión, aumenta su ansiedad y expresan esta ansiedad a través de la crítica, el control, la culpabilización mutua, la incapacidad para asumir la propia responsabilidad en las situaciones y conflictos que se generan, así como la incapacidad para ceder ante el otro en asuntos que resultan decisivos para la vida familiar. En la distancia emocional, estos mismos cónyuges, poco diferenciados, van a reaccionar ante las situaciones de tensión, optando por la distancia, el silencio y el aislamiento. Van a dejar de comunicarse abiertamente y por lo tanto van a dejar de tratarse temas que son importantes para la vida en familia. La distancia emocional puede darse en otra forma que Bowen nombra como el ciclo repetitivo del perseguidor distante, donde uno de los cónyuges sí opta por el silencio, en cambio el otro opta por increparle desde el control
y con insistencia para que se exprese, logrando precisamente lo contrario de lo que busca, y es que esta parte que optó por el silencio se va a cerrar y se va a retraer todavía más. El cut-off es un fenómeno que se da con bastante frecuencia en hijos adultos jóvenes que por despecho o rencor hacia unos padres demasiado estrictos deciden cortar radicalmente los vínculos emocionales, lo que implica por una parte la negación del apego y por otra el fingimiento de una elevada autonomía. Podríamos decir que se independizan sin haberse individualizado previamente. Por lo tanto, posteriormente, en la vida en pareja y en la vida en familia, cuando tengan hijos, van a vivir buscando constantemente este apoyo y esta aprobación que no recibieron de unos padres demasiado estrictos. La disfunción en uno de los cónyuges se da con muchísima frecuencia en parejas donde uno de los cónyuges tiene un trastorno por consumo de sustancias y asume un rol hipofuncional, se muestra sumamente dependiente, inseguro, irresponsable, incapaz de hacerse cargo de sí mismo, mientras que el otro asume un rol superfuncional, ejerciendo como cuidador, salvador, triunfador, controlador, el que todo lo sabe, el que no puedes vivir sin mí. Esta dinámica dificulta muchísimo los procesos de recuperación y además es causa de muchas recaídas en aquellos procesos que inician con una fase residencial. Cuando el adicto regresa al hogar y se ve de nuevo expuesto a estas dinámicas, se dan muchas recaídas, ya que al dependiente le cuesta dejar de ser dependiente y al superfuncional se le hace muy difícil dejar de asumir el rol del triunfador, del salvador y del que todo lo sabe. Por lo tanto, sin querer hacerlo, obstaculiza la recuperación de su pareja. Los triángulos o las triangulaciones, un tema muy estudiado y muy tratado prácticamente por todos los autores de terapia sistémica. Haley se refiere a ellos como los triángulos perversos. Minuchin nos habla de estos triángulos cuando se refiere a la tríada rígida y a las coaliciones en rodeo. Consisten en que el subsistema conyugal involucra a un tercer elemento o a una tercera persona para disipar la ansiedad que se genera en este subsistema en momentos de crisis. Realmente los triángulos no son malos en un principio de por sí. Yo diría que son incluso necesarios. El subsistema conyugal es un subsistema diádico, por lo tanto sumamente inestable, y en momentos de crisis requiere recurrir a un tercer elemento para disipar la ansiedad. Los problemas se dan cuando la triangulación se convierte en un patrón relacional muy frecuente o cuando las motivaciones de esta triangulación no son saludables. Les voy a poner un ejemplo. Una pareja que asiste a terapia sistémica porque hay una crisis en el subsistema conyugal. El terapeuta pasa a ser ese tercer elemento en la triangulación. Les va a servir para disipar y trabajar esa ansiedad. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema, ya que las motivaciones son sanas y terapéuticas. En cambio, a lo largo de la terapia, uno de los cónyuges puede cambiar sus motivaciones y querer triangular al terapeuta para que sea su aliado y poder mantener una posición de víctima eterna en todos los conflictos que se dan en la pareja. Ahí sí encontramos una triangulación problemática por la motivación de dicha triangulación. Por eso los terapeutas sistémicos tienen que estar vigilantes ante estas posibilidades porque hay que evitarlas y, lógicamente, intervenir en ellas.
Vamos a ver ahora cómo tiene lugar el proceso de la transmisión multigeneracional. Es decir, cómo estos patrones relacionales que hemos visto hasta ahora pueden transmitirse de una generación a otra, influyendo en el nivel de diferenciación que lograrán las generaciones posteriores. Como ya sabemos, tanto la información transmitida en forma genética como aquella que se transmite a través de las relaciones que desde la niñez tenemos con las figuras significativas de nuestro entorno, van dando lugar a nuestro self. El hecho de que el nivel de diferenciación del self de los hijos sea similar al de los padres resulta de la combinación de varios factores. Unos padres que activamente dan forma al desarrollo de sus hijos, unos hijos que innatamente responden a los estados de ánimo, las actitudes y las acciones de los padres, y un largo periodo de tiempo durante la niñez en el que los hijos dependen de estos padres. Bowen comenta que generalmente los hijos tienen un nivel de diferenciación similar al de los padres, aunque sin embargo es normal encontrar algunos hijos cuyo nivel de diferenciación es un poco mayor y otros cuyo nivel de diferenciación es un poco menor. Esto se debe a que el proceso de proyección familiar no siempre se da de la misma manera o con la misma intensidad, ya que puede depender del ciclo evolutivo en el que se encuentre la familia o de circunstancias particulares que esté viviendo en cada momento. Estas pequeñas diferencias entre los niveles de diferenciación de los hijos, con el paso de las generaciones, van a dar lugar a grandes diferencias, porque el siguiente paso en el proceso de transmisión multigeneracional tiene lugar a partir de la elección de la pareja. Generalmente vamos a buscar parejas con un nivel de diferenciación parecido al nuestro. Por lo tanto, aquel hijo cuyo nivel de diferenciación era menor va a buscar una pareja con un nivel de diferenciación más bajo y muy probablemente sus hijos tengan un nivel de diferenciación todavía más bajo que el de los padres. Y con el paso de las generaciones, según nos dice Bowen, en los casos más extremos se puede llegar a desarrollar una esquizofrenia. En cambio, ese hijo cuyo nivel de diferenciación era algo mayor va a buscar una pareja con un nivel de diferenciación más elevado. Y muy probablemente sus hijos tengan un nivel de diferenciación todavía más elevado que el de los padres. Y con el paso de las generaciones, los hijos cada vez tendrán un mejor nivel de diferenciación. Por eso la gran importancia de la terapia intergeneracional. Porque si ayudamos a nuestros clientes a que mejoren un poco su nivel de diferenciación a lo largo del paso de las generaciones, habremos ayudado en lograr un gran cambio. Bueno, ya por último y antes de dar paso a las escenas de Trátame Bien, donde podremos ver de una forma muy clara y muy vívida todos los elementos que hemos comentado a lo largo de esta exposición, vamos a hablar un poco de en qué consiste el proceso terapéutico desde el modelo intergeneracional de Bowen. En este proceso terapéutico se abordan los problemas motivo de consulta, lógicamente, pero conectándolos con la historia intergeneracional de la familia, en la que surgieron las pautas relacionales conflictivas que han dado lugar al problema que trae a nuestro cliente o clientes a consulta. Por lo tanto, vamos a centrarnos en tres focos: el problema relacional actual, el self y su nivel de diferenciación, y el contexto familiar más amplio. Esto significa que independientemente de quién acuda a consulta, como terapeutas deberemos tener presentes los distintos niveles sistémicos, es decir, el individuo, la pareja o familia nuclear, la familia de origen y la familia extensa. La terapia intergeneracional, al igual que otras terapias sistémicas, puede ser aplicada en diferentes encuadres, como el individual, el de pareja, el de familia e incluso con grupos de familias o grupos de parejas. Cada encuadre tiene ciertas particularidades, vamos a comentar algunas. En cuanto al encuadre individual,
aunque imagino que a algunos le puede sonar extraño esto de hacer terapia de familia con un solo miembro, recordemos que la mejora en un miembro del sistema repercute positivamente en el sistema completo. Por lo tanto, muchas veces va a ser incluso preferible comenzar tratando al miembro más consciente o más motivado hacia el cambio, para que una vez que su mejora haya repercutido en el sistema, podamos empezar a tratar personalmente a otros miembros. Cuando recibimos a un cliente y vamos a tratarlo desde un modelo sistémico, en este caso desde el modelo intergeneracional, es importante no perder de vista que no vamos a abordar los problemas emocionales como fenómenos intrapsíquicos, sino como manifestaciones de los procesos emocionales o de las disfunciones de su sistema familiar. Por lo tanto, no se trata de una terapia orientada al insight con ese cliente, sino de prepararlo y acompañarlo en la realización de cambios en sus relaciones con las personas significativas de su entorno. En referencia a la terapia de pareja, donde se utiliza el modelo intergeneracional con mucha frecuencia, es importante que lo primero que hagamos cuando recibimos a la pareja sea establecer activamente una conexión con cada uno de los cónyuges, generando así el triángulo terapéutico del que hablábamos hace un momento. Tenemos que tener en cuenta mantener una posición objetiva y de neutralidad, y cuando nos comuniquemos, comunicarnos con un cónyuge a la vez. Así, mientras tanto, el otro puede mantener una actitud de escucha y después puede ofrecer su valoración o su opinión sobre lo que ha escuchado. Por último, en cuanto a terapia familiar, es importante que nuestro primer objetivo sea ayudar a esa familia a comprender que vamos a tratar a todos los miembros y no solamente al paciente identificado, ya que el problema que presenta este paciente es un problema relacional que involucra a todo el sistema. Esto es sencillo de decir, pero en la práctica no es tan sencillo de hacer, ya que generalmente la familia se resiste a aceptar que se trata de un problema familiar, surge la desesperanza, la culpa, se alarman. Por eso también es importante poder identificar y destacar las fortalezas de este sistema familiar para ayudar sobre todo a los padres a aliviar la culpa que suelen sentir por el problema que presenta su hijo. Vamos a ver ahora los objetivos de este proceso terapéutico. La terapia intergeneracional tiene un elemento educativo importante, donde el principal objetivo es ayudar a nuestro cliente o clientes a convertirse en expertos en sí mismos y en el funcionamiento del sistema relacional, con tal de que esta comprensión sistémica de sus problemas contribuya al aumento de sus niveles de diferenciación y por lo tanto puedan desarrollar un self con las fronteras bien definidas que fomente tanto el mejoramiento de la individualidad como su capacidad de conexión. Logrado este self, como hemos visto anteriormente, podrán desarrollar relaciones personales auténticas con cada miembro de la familia, cambiando el papel que juegan en los patrones repetitivos y disfuncionales. Podrán manifestar de forma calmada su visión personal sobre temas relevantes, independientemente de quién esté a favor o en contra de sus ideas. También podrán salir de la posición de dependencia, en la que se suele depositar la culpa en otros, se busca constantemente la aprobación o se sigue enganchado a determinadas creencias o expectativas familiares. En definitiva, podrán hacerse verdaderamente responsables de sí mismos, aclarando y desarrollando sus propios valores y llevando a cabo sus proyectos vitales. En cuanto al rol del terapeuta en el modelo intergeneracional, lo más importante es su funcionamiento emocional, su propio nivel de diferenciación y su capacidad para mantener la neutralidad.
En este modelo se recomienda sustituir el rol habitual del terapeuta por una actitud inicial de asesor y posteriormente de supervisor de los cambios que se van a dar en el sistema familiar. Aquí el terapeuta entrena o acompaña al paciente para que cambie el papel que juega en las relaciones familiares, diseñando tareas que se llevarán a cabo a la práctica con la familia nuclear o la familia de origen. En este rol de entrenador, el terapeuta se mantiene siempre al margen del juego, teniendo en cuenta una perspectiva amplia de todo el campo, aconsejando estrategias, observando las relaciones, las fortalezas y las debilidades. Y como ya he comentado, la labor del terapeuta intergeneracional incluye un componente educativo importante. Ya por último, vamos a ver algunas técnicas y estrategias terapéuticas que se utilizan en el modelo intergeneracional. El genograma, que es un diagrama que recoge gráficamente información sobre los componentes del sistema familiar y sus relaciones en al menos 3 generaciones, y suele acompañarse del cronograma, que añade información cronológica sobre los acontecimientos familiares importantes y por lo tanto nos permite establecer hipótesis sobre posibles vínculos entre acontecimientos críticos y cambios en las relaciones familiares. Otra técnica imprescindible en este modelo es la autoobservación y la postura desde el yo. Gracias al uso del genograma y el cronograma, nuestro cliente va a poder aprender sobre sí mismo, sobre el lugar y el rol que ocupa en la familia y en las formas de reacción habituales, sobre todo en los momentos de crisis o de mayor tensión, que es cuando suele generarse más conflicto. En esta autoobservación es importante que identifique y acepte sus emociones, que se pregunte cuál es el desencadenante que las ha generado, que explore su reacción habitual frente a este desencadenante, así como las consecuencias que estas reacciones tienen tanto para él como para el resto de miembros del sistema familiar. Otra técnica consiste en volver atrás para avanzar, es decir, regresar a la familia de origen. Vamos a ponerle como tarea a nuestro cliente que visite a su familia de origen y a la familia extensa, donde tendrá que asumir un mayor nivel de responsabilidad sobre sí mismo, que le permita observar in situ el sistema emocional familiar, pudiendo abandonar la culpabilización y la crítica y desarrollando un mayor nivel de aceptación. En esta tarea, como terapeutas, tenemos que conocer el nivel de conflicto o de deterioro que existe en las relaciones familiares, ya que de ello va a depender la frecuencia y la duración de las visitas, así como las estrategias que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, en las relaciones más deterioradas, a veces es preferible comenzar visitando a un familiar intermedio y no directamente al familiar con el que tenemos el conflicto. Para terminar, Bowen comenta que el cambio se da en 3 pasos. El cambio en sí, la reacción del sistema familiar en contra del cambio y cómo manejamos esa reacción del sistema familiar ante el cambio. Generalmente el sistema familiar se va a resentir con el miembro que decida diferenciarse. Van a entender que no es leal. Y de ahí el miembro que quiere diferenciarse probablemente se sienta culpable y se sienta tentado a volver a esa poca diferenciación, a esas dinámicas disfuncionales. Por eso es muy importante que el terapeuta le acompañe y le indique estrategias para poder manejar esa reacción del sistema familiar ante el cambio. Bueno, hasta aquí la exposición teórica sobre el modelo intergeneracional de Bowen.
Ahora sí, vamos a ver las escenas de Trátame bien e iremos comentando algunos aspectos. ¿Enojado? No. ¿Estás enojado? Sí. ¿Estás enojado? Bueno. Porque yo te dije que tu hermano no había matado al perro. Tu perro. No estoy enojado, ¿no? No, estoy enojado porque te digo que mi hermano mató a mi perro, pero te miro y es asunto mío, porque todo es asunto mío, y me doy cuenta que por tu mirada que pensás que no es así, que estoy equivocado, y eso me enoja, no sé qué decir. ¿Y tu hermano cómo está? No, es que eso no, ¿qué me importa a mí cómo está? ¿Te das cuenta? ¿Qué me importa? ¿Por qué me tengo que yo poner a pensar cómo esto me molesta? ¿Cómo está mi hermano? Yo lo único que falta, él mata a mi perro, yo tengo que ponerme a pensar cómo está él. Yo quiero pensar que no lo cuidó, eso. Quiero hablar de eso, que no lo cuidó y no lo cuidó. Punto, nada más. ¿Y a vos quién no te cuidó? Mi hermano no cuidó a mi perro, es eso. ¿A vos quién no te cuidó? Yo sé a dónde querés llegar. Yo quiero hablar de mi hermano y de mi perro, nada más. Y yo quiero hablar de vos y quién... Yo también, mi papá no cuidó, no me cuidó, no me supo cuidar, no pudo cuidarme, no me cuidó. Tenía cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Sí, por eso. Está ocupado en su negocio, cosas que hacer, y entonces no te pudo cuidar. No pudo. No pudo. Yo recuerdo que me contaste a mí que tu papá te cuidara de tu mamá. ¿Te acuerdas? Que me dijiste que tu mamá era poco femenina, que no hacía un hogar, que cocinaba con poco amor. Se ve que mi papá no me pudo cuidar, así como yo no cuidé su negocio, así como mi hermano no pudo cuidar a mi perro. Bueno, una familia que tiene problemas para cuidarse, ¿no? Sí, no sé, pero la verdad es que a mí no me gusta hablar mal de mi papá. Esa es la verdad. Bueno, en esta primera escena hemos visto una sesión de José con su analista, donde José se muestra muy enojado porque, según comenta, su hermano no ha sabido cuidar de su perro, por eso han atropellado al perro, y entonces se entiende que su hermano ha matado al perro, cuando realmente sabe que ha sido un accidente. El analista, que considera esta reacción de José desproporcionada, intuye que probablemente esté relacionada con alguna carencia afectiva o falta de cuidados en su niñez. Por eso le pregunta que a él quién no le cuidó. Después de cierta resistencia, José admite que a él no le cuidó su padre y de hecho comenta que nadie se supo cuidar en esa familia, que su padre no supo cuidar de él, que él no supo cuidar del negocio de su padre, que su hermano no supo cuidar del perro, y como veremos ahora, tanto José como Sofía tienen ciertas dificultades en cuidar de sus hijos. Entonces aquí vemos reflejado lo que sostiene el modelo intergeneracional, y es que los patrones de conducta problemáticos se transmiten de generación en generación. Bueno, ya está, ¿no? Ya es la hora. No sé si le dijo José que estoy viviendo en casa de mi madre. Pésimo estoy en casa de mi madre. Pésimo conmigo, estoy pésimo con mis hijos. ¿Nos quiere contar por qué? Bueno, José sabe la relación que tengo con mi madre. Es jodida. Bueno, yo lo sé, Sofía. La doctora no lo sabe. Además, tan jodida Mercedes no es tan jodida la madre. No seas jodido vos. Estoy hablando de esto. Bueno, ¿cómo es su relación con su madre? Me imagino que volver a convivir después de 20 años... 27. 27. Difícil. Sí, fácil no es. Es un horror. Ella es la nada misma. Vive en su burbuja de ego. Nunca un abrazo, nunca una caricia, nunca un cariño. ¿Usted se lo pidió? No, pero yo creo que esas cosas no se piden.
Además, tengo tantas cosas adentro que nunca le dije que la verdad que no me es fácil pedirle un abrazo. No. Deberías. Y deberías, Sofía, ¿sí? Sí, claro que lo tenés. Digo, lo que deberían los demás, ¿no? Porque vos deberías haber hablado con los chicos, por ejemplo, y no lo hiciste. Y yo debería... Pero, querida, vos te fuiste, no yo. Fuiste vos la que se fue. Además, si no pude, es porque no supe cómo. No sabía cómo. Lo lamento. Pero, perdón, ¿no? Ellos saben, los chicos saben lo que está pasando, están enterados. Sí, Damián sabe. Me hizo un quilombo ayer. No me parece mal, ¿sabes? Y además, sabe por qué yo lo llamé, porque si es por él. ¿Qué dijo Elena? No sé. ¿Elena? No sé si lo sabe. Pero si yo le pedía a Damián que le avise. Habla con Damián. A mí no sé. O sea que vos no hablaste con Elena. Habla con Damián. Yo no sé. Te digo que no sé. Parece que los dos tuvieron problemas para hablar con sus hijos. O sea, usted habló con Damián, pero no habló con Malena. Elena. Perdón, Elena. No, no hablé con Elena. No hablé con Elena. No. ¿Qué? Y no sé, pienso que a lo mejor Elena se puede sentir mal porque ella no recibió una información que su hermano sí recibió y que, bueno, es muy importante, ¿no? ¿Y la culpa la tengo yo? Digo, él es el padre, ¿no? No seas chiquilina, Sofía, por favor. Responsabilidad compartida. Estamos haciendo un papelón acá. Sí, compartida sí, pero la que llamé fui yo. Y además para que no me registren, por supuesto. Nadie sabe. No te hagas la víctima, no te hagas la víctima. A mí tampoco me registran. ¿Que registraron como estoy? ¿O que fue el aniversario de la abuela? No, en casa no registra nada a nadie. Roberto, el perro, el único que registra. Por favor. ¿Y con sus padres? ¿Con su madre? ¿Con su padre? ¿Usted habló? ¿Le contó todo esto, José? ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver mi madre en esto? Yo creo que sí tiene que ver tu madre, José. ¿Sí? De hecho, ayer fue su aniversario, ¿no? ¿Aniversario de casamiento? No, de muerte. Ah, perdón. Pero fue una ceremonia muy sencilla la que se hizo. Una ceremonia familiar, sencillita. ¿Cómo era su madre? Como la ceremonia, sencilla. Así, una mujer de la casa, ama de casa, seguidora del marido. Sí, anulada por su marido. Anulada por su marido. Pero ¿qué te crees, Sofía? ¿Que todas las mujeres son como vos? ¿O como tu madre? ¿Liberales? Liberales. ¿Qué palabra que usás? Por favor, José, que me haya ido de tu empresa para fundar la mía propia, ¿eso es ser liberal? No, liberal es irse de la casa 2 días y no llamar, no informar. Querida, ¿en qué mundo naciste? Se informa, se llama, se comunica. Ya vamos a volver sobre esto, pero realmente me parece que es importante lo que está pasando en esta sesión porque está apareciendo de una manera muy fuerte el tema de las madres. Nada, lo único que hubiese deseado es tener una reunión con ella, una charla, decirle todo lo que me pasaba con ella, pero yo no puedo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo todavía tengo tiempo para eso? Bueno, su madre vive. Sí, vive. Pero lo que yo quiero saber, a ver, ¿qué tiene que ver mi madre y la madre de José con todo esto que nos pasa a los dos? Eso quiero saber. A mí me parece que lo importante es que hablemos de la terrible dificultad que tienen ustedes para comunicarse y para registrar ustedes a sus hijos. No sé, yo me perdí, no. Lo que está diciendo la doctora es que nosotros estamos repitiendo el modelo de nuestros padres. Eso es. Bueno, como se habrán dado cuenta, en esta terapia de pareja tenemos varios elementos que hay que comentar. Primero vemos un conflicto de pareja típico en parejas donde ambos cónyuges tienen un bajo nivel de diferenciación. Crítica constante, culpabilización mutua, control, ninguno de ellos cede ante el otro e inmersos en esta discusión frecuente en la vida familiar, no se hacen cargo de comunicarle a los hijos las situaciones importantes. Por otro lado, vemos cómo la terapeuta les pregunta a ambos sobre sus madres. Sofía se queja de que su madre no le prestaba atención, que no era afectiva, que no la registraba, como dicen los argentinos,
Y precisamente, como bien les señala la terapeuta, ellos tampoco registran a sus propios hijos. Entonces, una vez más, vemos el peso de la baja diferenciación, así como la transmisión generacional de los patrones de conducta problemáticos. Piba, andate por favor de mi casa. Sabrina, ¿qué pasó? Está asquerosa con tu hija. ¿Qué es esto? Papá, escucha. No, te callas. ¿Qué haces? Decime qué es lo que estás haciendo. Nada, ¿Qué papá, haces? papá. ¿Este es tu trabajo? No. ¿Haces esto? ¿Qué sos, una prostituta cibernética? Por favor, eso es lo que está sos. sacado, Eso es lo que haces. ¿Es eso lo que haces? Porque yo no gasté mi vida para esta porquería. José. Yo no gasté mi vida para esta porquería. José, déjame hablar con ella, que Por soy la favor, madre, por favor. yo soy el padre, dejate de llenar la boca con la palabra madre. Yo soy el padre, quiero que me contestes. ¿Qué haces? ¿Quién sos? Una hiena. Vos sos una hiena. Es una basura. Vos sos una hiena y me estás matando. Vos me estás matando. Contame todo esto ya mismo, contame. ¿Qué? ¿Desde hace cuánto tiempo haces esto? Bueno, no querían que trabaje, necesitaba mi plata también. Pero esto es trabajar, Elena. No, este trabajo es... No es que me guste, pero no es peligroso lo que estás haciendo ¿Cómo que no tampoco. es peligroso, Elena? ¿Escuchás lo que estás diciendo? ¿Cómo que no es peligroso? Yo no entiendo cómo yo no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? Porque no estás nunca acá, porque no te importa nada, porque lo único que te importa a vos es tu trabajo, Damián, mi papá, ni yo te importamos, nunca te importamos. Elena, por favor, pero si yo los amo con todo mi Mamá, corazón. pero no te importa, nunca te importé yo a vos, nunca te importé, nunca Tranquila, te importó Elena, nada, por favor, nunca quédate te importó tranquila, nada, quédate. nunca viniste a preguntarme si necesitaba algo, si me pasaba algo, nunca viniste a charlar Escúchame, conmigo, de Elena, nada. escúchame. De nada Quise charlaste ser una conmigo. madre que te diera independencia, que te diera libertad, una madre que te dejara pensar, ¿Sabes qué hubiera fuera preferido que controladora, fueras como las ¿entendés? otras madres? Las otras madres estuvieron con sus hijas, vos nunca estuviste conmigo. Sos igual a tu mamá, todo lo ¿De que qué te estás quejas hablando, de ella. Elena? Vos sos igual, sos una mierda, estás mamá. hablando, Sos una Elena? mierda, una mierda. ¡Cállate! ¡Ojalá no te hubiera tenido, ojalá! Elena. Encima de que me toca, encima de que me toca. No, Elena, abrí la puerta, pero no. Elena, abrime la puerta, le pegaste. Sofía, le pegaste a Elena. Le pegaste, vos no le podés pegar. Déjame, José. No le ¿Dónde podés está pegar. Damián? Dejate ¿Dónde de está bromar Damián? con Damián, ocupate de tu hija. No le podés pegar. Sofía, eso no te lo voy a permitir. Elena. Esto es responsabilidad tuya, Sofía. Se fue. Tu hija se fue, responsabilidad tuya. Esto es tu culpa, querida, esto. Nuevamente en esta escena identificamos aspectos muy característicos de los problemas de parejas donde ambos cónyuges están poco diferenciados, como es el caso de José y Sofía. Ante la situación que se ha dado con su hija Laura, ambos han respondido de forma muy reactiva, impulsiva, guiados por la ira, la ansiedad, el enojo. José ha llamado llena a su propia hija y Sofía directamente le ha dado un guantazo cuando Laura se quejaba de que ella como madre era exactamente igual que la abuela. Que todo aquello de lo que se queja Sofía de su madre es lo mismo que ella ofrece a Laura. Por lo tanto, seguimos viendo también cómo se repiten los patrones conductuales que se han transmitido desde la familia de origen. La reacción de Laura de irse de la casa a partir de este conflicto podemos entenderlo, como veremos más adelante, como el fenómeno del cut-off. Por el enojo y el rencor principalmente hacia su madre, decide romper este vínculo emocional. Sin embargo, no ha existido un proceso de diferenciación.
todos abajo. Subieron. Te estoy pidiendo disculpas, Elena. Tenés que entender que estaba sacada, que estaba nerviosa, que lo que hice, lo que dije, fue por eso, porque no estaba bien. Papá, yo no voy a volver. A ver. Elena, yo te estoy pidiendo perdón, nena. No, déjame. No voy a hablar con ella. No me hagas esto, por favor. Elena, tu madre está mal. Habla con ella, por favor. Bueno, se acuerda tarde. No voy a hablar con ella ahora. Tarde o temprano somos familia. Tenés que hablar, pichona. Es así que la vas a hacer. Es así. Es así. Yo siempre creo que vos estás bien, que estás grande ya, que no me necesitas. No te quiero invadir, no te quiero controlar, Elena. Y si vos llegaste a hacer lo que llegaste a hacer, bueno, también fue por mi culpa. Papá, ¿le puedes decir que se vaya? Te quiero. Elena, basta de esta escena, hija. Bueno, basta. Vos me lo dijiste, papá. Vos me dijiste, hay un momento de la vida en donde uno tiene que pensar qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Yo ahora lo estoy pensando. Bueno, está bien, pensá en casa, hija. Vení, pensá en casa. No voy a pensar en casa con ella cara de orto mirándome. No lo voy a Pero pensar. si sabes que no es así, sabes que te adora, ha dado la vida por vos. La dio, la dará por vos, porque Yo se no le adora. pedí. En esta escena, como les comentaba hace un momento, hemos visto el fenómeno del cut-off en Laura, que niega el apego hacia su madre y además finge una elevada autonomía cuando habla con su padre que realmente no tiene. Son las características típicas de este proceso que, como hablaba durante la parte teórica, se da con mucha frecuencia en hijos adultos jóvenes cuando tienen un conflicto con los padres. José, tomé una decisión. Le estuve dando vueltas a la cabeza con esto. Esto, perdón, Sofía, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué se refiere? Me quiero separar, José. ¿Qué? Me quiero separar, José, perdóname. ¿A dónde vas, Sofía? ¡Sofía! ¿A dónde vas, Sofía? ¡Sofía! Sofía, vení para acá. Sofía, vení. Sofía, volvé. Sofía, volvé. Sofía. Sofía. Sofía, vení. Sofía. 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 No, vos no te vas a ir, no te vas a ir. Sofía, me tenés que decir a dónde vas. No te voy a dejar ir. No te vas a ir. Lo lamento, Sofía, me tenés que decir qué te pasa. ¿Y a dónde te vas? Lo lamento en el alma. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Dónde te vas? Tiene que ver con Carlos. Esto tiene que ver con Carlos. ¿Qué te pasa? No puedo hablar. ¿Qué vas a tener que hablar? Vas a tener que poder. No vas a interrumpir una sesión. No la vas a interrumpir para no hablar. Vas a hablar y me vas a decir qué te pasa. Yo estoy peleando por esto. Me vas a decir. No pasa nada. Sí, ¿qué pasa? No haremos nada nosotros. Yo sí tengo 27 años. 27 años de vida con vos. Tengo derecho a saber qué te pasa. No me vas a conmover. ¿Qué te pasa, Sofía? No me importa. ¿Qué te pasa, Sofía? ¿Qué te pasa? Quiero que me digas qué te pasa. Bueno, perfecto. Y en esta última escena hemos visto el ciclo del perseguidor distante, del que también hablábamos en la exposición teórica. Vemos cómo Sofía, ante la ansiedad y la angustia que siente por la situación personal que está viviendo, decide poner distancia y optar por el silencio. En cambio, José la persigue,
la increpa de una forma muy controladora, incluso de una forma violenta, exigiéndole que le cuente qué le pasa. Y no lo consigue. De hecho, Sofía cada vez se siente más superada, más colapsada y por lo tanto se retrae todavía más. Hasta aquí esta exposición sobre el modelo intergeneracional. Lógicamente se pueden sacar muchas más escenas de Trátame Bien relacionadas con este modelo sistémico o con cualquier otro, pero bueno, creo que me he extendido más de lo debido con esta exposición. Así que muchas gracias